En su aportación para este libro, Felipe Ávila profundiza sobre los conflictos endógenos del zapatismo en sus diversas variables. Por un lado, nos evidencia un proceso heterogéneo en el que el liderazgo de Zapata constituía el único punto de enlace frente a la complejidad de los problemas que presentaba cada contingente que se denominaba como zapatista. Pero también se hace patente el pragmatismo, igualmente, con el que tenía que actuar el líder frente a las desavenencias que surgían entre sus seguidores. Con la presentación de estos conflictos, el estudioso nos ofrece las particularidades de un movimiento social y político que tuvo vida propia y que nunca se subordinó a ninguna de las facciones que se disputaban el poder nacional. Como lo apunta el doctor, al refrendar su autonomía, los grupos campesinos aliados al zapatismo mostraban su continuidad con las luchas políticas de la región que se desarrollaron desde la Guerra de Independencia y durante todo el siglo XIX, lo que le otorgó una fortaleza sustentada en lo histórico al movimiento. Por otro lado, la doctora Espejel reflexiona sobre un tema poco abordado que se ha quedado al margen de los estudios del zapatismo, pero también de las otras facciones. Las soluciones que se implementaron durante la guerra en cuestiones médicas y hospitalarias. Más allá de las acciones bélicas y la consecuente mención de los protagonistas militares, aquí nuevos nombres surgen en el contexto del proceso histórico de referencia. Un grupo notable de médicos que se incorporó a prestar la ayuda humanitaria requerida en los campos de batalla, trasciende desde su trinchera con una presencia insustituible. Así, frente a la figura de los protagonistas principales, desaparece el halo anónimo que rodeó a estos grupos y afloran como participantes esenciales, cuya colaboración merece el reconocimiento que ahora se hace. El texto se convierte así en un ejemplo a seguir en la búsqueda de vetas de investigación sobre este periodo de nuestra historia. El último apartado, denominado Variantes Regionales, condensa presentaciones en las que sus autores dedican esfuerzos interpretativos a pormenorizar las circunstancias en que se desarrolló el movimiento zapatista en diversas regiones del territorio nacional. Así, podemos conocer sobre lo que pasó en Guerrero, Puebla y sus alrededores, las goteras de la capital como el Ajusco o Contreras, además de lugares específicos como las haciendas de la Gavia o las ubicadas en el estado de Tlaxcala, así como lo acontecido en el distrito de Texcoco. Estas interpretaciones provocan la observación del fenómeno zapatista desde ángulos que descansan en su multiplicidad y que niegan y refutan generalidades que han expresado la injerencia del movimiento zapatista en esas regiones. Así, nos enteramos, por ejemplo, de la oficiosidad negativa de Zapata en Puebla, del alcance que verdaderamente tuvo la revolución en las haciendas estudiadas, donde se afirma que no hubo una transformación radical en el momento y después del movimiento armado, o se delimitan las responsabilidades de los grupos involucrados en los procesos tan distintos que vivieron estas localidades durante la hegemonía zapatista. En fin, esperamos que este libro, que con toda seguridad alcanzará una segunda edición, lo que nos dará la oportunidad de corregir algunas erratitas que se nos fueron, se constituye como un acercamiento notable a las diversas perspectivas que rodearon el movimiento zapatista, que en la indagación minuciosa de sus vertientes económicas, sociales y políticas, pero también vivenciales y anecdóticas, demuestra que, como lo apunté al inicio de esta presentación, solamente hubo y habrá un Emiliano Zapata, pero lo que se generó alrededor de su liderazgo se convirtió en una pléyada de zapatismos que hoy vale la pena estudiar de manera específica, como lo hacen los autores de este libro, con el afán de explicarnos hoy, en el presente, y aquí en la tierra del caudillo del sur y en todo México, las circunstancias que rodearon el pasado que compartimos como mexicanos. Gracias. Agradecemos a Carlos sus comentarios. A continuación cederemos la palabra a Alejandro Rosas. Alejandro es historiador y escritor. Se ha desempeñado como coordinador de investigación histórica de Editorial Clio y se ha dedicado desde hace 20 años a la divulgación histórica. Ha sido colaborador en esta labor de divulgación de MBS Radio y W Radio
y asimismo de las revistas Milenio Semanal y Relatos e Historias de México, que actualmente circula. Entre sus obras destacan Mitos de la Historia Mexicana, editado por Planeta en el año 2006, Cartas desde el Atlántico, editado por Grijalvo en el 2007, y su último texto, Muertes Históricas, editado el año pasado por Planeta. Yo creo que en términos generales estos 20 textos no tienen desperdicio, cada uno tiene su propia riqueza, sus propios elementos, pero yo quiero, a partir de esa lectura que yo hice para esta presentación, y después de que ya hicimos una muy buena radiografía aquí del libro, algunas ideas que me han surgido con respecto al libro y con respecto al foro, y que creo que, bueno, más bien no creo que sean importantes, sino más bien quiero compartirlas y ustedes ya dirán. Desde luego, cuando uno se enfrenta a un movimiento tan importante como es el zapatismo, un movimiento que desde luego cambió mucha de la manera de pensar del siglo XX en México, ese elemento social que se añade a partir de entonces a las luchas políticas en el país y que desde luego será retomada esa idea social, esa idea popular, esa idea del pueblo, sobre todo en esta última transición democrática que creo que ha sido muy importante. Vemos que fue un movimiento que no solamente arraiga y se queda en el asunto de la tierra, que desde luego trasciende por lo que genera. Aquí hablábamos en algunos de los capítulos de la prensa del libro, donde habla del zapatismo en la prensa, o Zapata en la prensa entre 1911 y 1920, desde luego se ve claramente una discriminación, ese mirar feo, ya lo decía el doctor Iturriaga en las citas que leyó, la manera de cómo se miraba feo a estos hombres, a estos indios, a estos morenos, y que las clases acomodadas, con una visión muy oligárquica, con una visión quizá demasiado maniquea, y una prensa que desde luego estaba al servicio de un poder dictatorial y autoritario como fue la dictadura de Porfirio Díaz en un principio, y posteriormente en los regímenes que siguieron, sí vemos ese elemento de discriminación que, aunque no nos gusta reconocerlo, está presente en la historia de México y está presente yo creo que hoy, aún en día, entre la sociedad en esta bipolarización que vivimos. Es decir, no es de gratis que de repente se hable de los pelados, del peladaje, de la chusma que de repente llena el Zócalo, y creo que eso tiene que ver exactamente con esa concepción. Pero entonces esos elementos son los que saca a colación el zapatismo, no solamente la idea de la tierra, insisto, que creo que desde luego es el eje de la lucha zapatista, pero creo que ya en esta recuperación del zapatismo en años posteriores, significa y representa una lucha que ha sido mucho más importante que nada más la cuestión de la tierra, porque al menos la derivación de esa lucha por la tierra en cómo la tomó el sistema político mexicano en el siglo XX terminó por desvirtuarla. Veamos hoy simplemente las imágenes de las entrevistas que se levantaron del video de la mañana, donde realmente los campesinos que lucharon, que defendieron una causa, quizá viven hasta peor, ahí sí habría que verlo, pero muy mal, en unas condiciones que verdaderamente Zapata se ha de seguir revolcando en su tumba junto con todos los que pelearon